Hola, muy buenas chavales, soy Pedro Morey, esto es Pregúntale al Empollón. Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Bien, hoy vamos a hablar de, bueno, pues como ya dije, el lamarquismo. Este es un tema bastante aburrido, entre comillas, ¿vale? Porque se enseña en el instituto y tal. Pero, sin embargo, es algo que nadie le presta mucha atención y, sin embargo, sigue apareciendo en un montón de artículos de prensa y en el hablar del día a día de la gente, ¿vale? Como cuando mucha gente se pone a hablar de evolución, termina cayendo en este tipo de lógica. Y es que tiene mucho sentido, ¿vale? Es muy intuitivo, cosa que muchos procesos evolutivos no son, en absoluto. Sin embargo, pues, si tienes una idea muy superficial, enseguida lo pillas, ¿vale? Entonces, a la gente le gusta mucho. Hasta el punto de que hay mucha gente, biólogos evolutivos, o sea, biólogos especializados en estudiar la evolución, que siguen intentando machaconamente que esto cuele en algún lado en la teoría evolutiva y no hay manera. Lo siento, pero la evolución no funciona así. Entonces, bueno, vamos a ver qué es el lamarquismo. Y obviamente para entender el lamarquismo tenemos que ver quién era y en qué contexto estaba, pues, Lamarck. Y bueno, Lamarck, conocido en su casa básicamente como Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck o Caballero de Lamarck, pues le pasaba como al hospital y a un montón de nobles franceses de la época que pues se les terminó conociendo como por su título nobiliario, porque su nombre eran chorrocientos nombres y ninguno era especialmente identificativo. Así que bueno, pues eso, Monet hay un montón, Jean-Baptiste, Pierre-Antoine, chorrocientos, Lamarck hay uno, ¿vale? Este es un señor noble, como ya hemos visto, que nació en 1744 y que más o menos durante la misma época que Linneo, aquí en Uppsala, en mi universidad, y bueno, pues Cuvier y un montón de otros pioneros de la biología, pues pusieron a rodar lo que viene siendo esta disciplina. Es más, fue Lamarck el que le puso nombre a la biología, ¿vale? El estudio de la vida fue el primero que dijo, esto se va a llamar así, y biología para todos. Además, también tuvo una influencia muy grande, trabajó mucho en invertebrados, ¿vale? Es más, la clasificación de invertebrado mayor, invertebrado menor, la inventó él, observando, pues eso, que había animales que tenían un esqueleto interno, había animales que tenían un esqueleto externo, y había animales que no tenían esqueleto en absoluto, ¿vale? Tampoco que se le ocurrase mucho, pero para la época que es un paso muy grande. Hay que tener en cuenta que antes de eso no había nada de... No sabía, en serio, no se sabía nada. También fue el primero que planteó la posibilidad de que las formas de vida evolucionasen, ¿vale? O sea, que este bicho que tengo aquí, que se parece a aquel, pero con un color diferente, son dos especies diferentes, pero provienen de un ancestro común, ¿vale? Entonces, estamos en pañales completamente. También trabajó mucho en paleontología sobre todo de invertebrados. Es el padre de la paleontología de invertebrados, junto con Cuvier, que trabajó sobre todo con vertebrados, y es el que la mayor parte de los paleontólogos adoran, porque huesos, ¿vale? Dinosaurios y cosas guays. Los bichos, pues no molan tanto. Entonces, bueno, una vez entendemos un poco esto, ¿vale? El contexto, o el poco contexto que tenía Lamarck, podemos entender un poquitín mejor cómo llegó a las conclusiones, ¿vale? Y es que Lamarck, en su Principia Zoológica, Principios Zoológicos, que es un libro publicado a finales del siglo XVIII, recogía, además de un montón de cosas que estaban bien, ¿vale? Que fueron las bases de la zoología durante muchísimos años, y un texto obligatorio, pues recogió dos leyes para definir lo que él consideraba, o sea, cómo consideraba él que funcionaba la evolución biológica. La primera es
que se viene a resumir en que la función hace la forma. Es decir, el ejercicio de una función o de un órgano, ¿vale? El usarlo, hace que se potencie y la falta de uso hace que se atrofie. Esto, de por sí, no, es bastante intuitivo. Por ejemplo, si vas al gimnasio, te pones mazas, pues te crecen los músculos, están más cachas, ¿vale? Potencias el músculo y, por lo tanto, puedes ejercitar una función, que es tener más fuerza. O, por ejemplo, el hecho de practicar con un instrumento hace que seas mejor en ese instrumento. Y bueno, pues eso, puedes ejecutar mejor esta función. Sin embargo, esto tiene un problema, y es que, pues, si te mueres y no lo transmites, pues no hay evolución ninguna, porque la evolución no habla de un individuo, sino de una especie. Entonces, estamos mirando un margen de tiempo grande. Esta fue la parte que cogió bien, ¿vale? O sea, lo de la transmisión, que es la segunda ley, ¿vale? Estas características se tienen que poder pasar a la siguiente generación. Y, pues bueno, de esta forma llegó Lamarck a la conclusión de que, pues, a base de uso o desuso, las características iban cambiando, ampliándose o desapareciendo. Sin embargo, obviamente aquí tenemos un problema muy grande, y es que si tú tienes brazos y por mucho que hagas así no vas a volar, entonces, ¿cómo desarrollas alas? Pues aquí viene un cortapega que se entiende por el contexto en el que estábamos, ¿vale? Esto es muy anterior a Pasteur y, por lo tanto, Lamarck consideraba que la generación espontánea era cierta pero rara, ¿vale? Él creía que la generación espontánea había creado uno o unos pocos de un grupo de animales, por ejemplo, un gato, y a partir de ahí todos los felinos se habían especiado. Lo mismo para pájaros, yo qué sé, murciélagos, osos, ¿vale? Todos vienen de un solo animal o de un pequeño grupo, de un mismo tipo, que poco a poco han ido diferenciándose y adaptándose al medio, pues a base de ejercitar una serie de funciones que ya tenían todos, ¿vale? Y que han ido tirando en una dirección o en otra. Esto, como hemos visto desde hace muchísimo tiempo, y poco después de que Lamarck presentase esto, empezaron los naturalistas a encontrar casos en los que no se cumplía. Entonces, nunca fue una postura realmente muy aceptada. Vale, no pasó ni de coña como cuando Darwin. Sin embargo, sí que presentó unas evidencias bastante fuertes para la evolución en sí, ¿vale? Como suceso. Entonces, bueno, pues eso, hay que reconocerle que la segunda parte, o sea, su segunda ley, más o menos acertada, o sea, hay que heredar los caracteres, no se heredan como él creía, pero tampoco es muy anterior a los genes, enormemente anterior al ADN, y al genoma ni hablamos, ¿vale? O sea, esto es algo que le hubiese venido muy bien, pero no lo tenía a su alcance, por entonces pues llegan a las conclusiones que llegan. El problema no es ese, el problema no es que Lamarck se equivocase, porque ya hemos visto que se equivocó, pero sí, pero no, pero algo queda, ¿vale? El problema es que hoy en día seguimos encontrando gente que utiliza la lógica de este lamarquismo, ¿vale? Mucha gente que habla de que utiliza la función hacia la forma, ¿vale? De que han evolucionado porque en su entorno necesitan X. No. Ellos evolucionaron porque X apareció de forma espontánea, por una mutación, y resulta que era ventajoso. ¿Vale? Una mutación o un montón, porque si es poligénico, pues... ¿Vale? Entonces, tampoco quiero meterme mucho en lo que es realmente la evolución, porque ya hablaré, vamos a ir avanzando en esta serie de vídeos, pero eso, que hay una diferencia muy grande entre el planteamiento de
¿De dónde sale la variabilidad? ¿Vale? Lamarck la plantea como tú haces algo en tu entorno y potencias una característica tuya que ya tenías, o los postulados neolamarquistas, porque hay por ahí algún postulado posterior a Lamarck que sigue su ruta, pues eso, que provocas la generación de una característica nueva y pues a partir de ahí, ¿sabes? Se va produciendo la especiación. Sin embargo, la selección natural, Darwin se dio cuenta de que en realidad esta especiación se producía por características que ya existían en la población, ¿vale? Uno de los requisitos para la selección natural es que haya una variabilidad en la que seleccionar, ¿vale? Si todos son iguales, no puede haber selección, porque todos son iguales, ¿vale? O todos van a morir, o todos van a vivir, porque no hay, ¿sabes? No puede haber uno que sea mejor que el otro. Entonces, una vez que tienes variabilidad, que Darwin tampoco sabía lo de los genes, ya hablaremos en el siguiente vídeo de Darwin, que sí, que aquí no se escapa nadie. Así que, bueno, pues eso, que es un problema de base, ¿vale? Porque la explicación que se da es errónea. Esto se puede encontrar mucho sobre todo, entre periodistas, ¿vale? Artículos hablando de evolución que terminan utilizando una lógica lamarquista en lugar de darwiniana o neodarwiniana, que es lo que deberían de hacer. Así, ¿vale? Mogollón. Entonces, bueno, pues eso, intentar si os dais cuenta de que utilizáis este tipo de afirmaciones, vamos a intentar eliminarlas porque están completamente descartadas. Pero esto no es algo que solamente pase en gente que no está muy puesta en biología o en periodistas que se empeñan en demostrar todo lo que no saben sobre biología a los cuatro vientos y que no tienen ganas de consultar a nadie, sino que además hay algunos biólogos que siguen intentando machaconamente meter postulados lamarquistas en el neodarwinismo, en lo que viene siendo la teoría sintética de la evolución, que es el modelo actual. Por ejemplo, el otro día me encontré con alguien que me dijo que la epigenética había confirmado algunos de los postulados de Lamarck. Y me quedé bastante picueto. Porque no. La epigenética no funciona así, ¿vale? Para que nos entendamos. Lo primero es que la mayor parte de la epigenética se borra cuando producimos los gametas, ¿vale? O sea, la gametangiogamia borra la mayor parte de las metilaciones. Prácticamente todas, creo que se conocen 4 o 5. Que no se borran. Una de estas, ¿vale? Para poner un ejemplo práctico, es una que se produce cuando tu padre fuma. Si tu madre fuma no pasa nada, pero tu padre por ejemplo, por lo que he visto, la madre borra la metilación, los padres no. Mecanismos extraños de generación de gametos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que, según Lamarck, el hecho de que el padre fume debería de, a base de ejercitar, potenciar una característica. Pongamos, por ejemplo, la tolerancia a la nicotina, ¿vale? Porque cuanto más fumas, más te habitúas y por lo tanto desarrollas una tolerancia a la toxina y pues te afecta menos. Esto debería de hacer que, por ejemplo, que el crío tuviese tolerancia a la nicotina. Sin embargo, esta metilación no hace eso. No es un caso de evolución lamarckiana. No estás heredando la característica desarrollada. Y aparte no la puedes desarrollar más. ¿Vale? Eso es solamente una metilación. Es cierto que la vida del padre, ¿vale? La forma de vida, y no solamente los genes a pelo, están influenciando en la expresión genética del crío y puede afectar a ciertas cosas en el desarrollo posterior y en su vida. Así que no fuméis. Pero el caso es que esto no tiene nada que ver con lo que decía Lamarck. ¿Vale? Intentar meterlo aquí con calzador no cuela. De verdad, dejadlo ya.
Así que, nada, en serio, tampoco tiene más. Es algo que es comprensible que cale enseguida, porque como ya hemos visto, es muy fácil de entender, pero la realidad no se ajusta a este modelo. Entonces, pues eso. Hasta aquí... Es que no tiene más, ¿vale? Hasta aquí el vídeo de hoy, que no hay más. Y bueno, hasta aquí da el lamarquismo, no hay nada más. Es muy básico, demasiado, para lo que el proceso que intenta describir. Cala muy rápido porque es muy fácil de entender, pero sin embargo la evolución en realidad no funciona así. Y bueno, pues con eso te tiene que quedar. En el siguiente vídeo, como ya hemos dicho, hablaremos de Darwin, porque Darwin dijo cosas bien, pero dijo cosas mal. Así que, bueno, vamos a darle un pequeño repaso al maestro y ver a dónde nos ha llevado sus planteamientos correctos y qué trabas nos han puesto sus planteamientos equivocados. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por verlo hasta el final. Dadle a me gusta si os ha gustado. A no me gusta si no, ¿qué le vamos a hacer? Dejad comentarios, compartid, suscribíos si queréis ver más vídeos míos. Y dadle a la campanita porque si no, no vale de mucho. Y nada, chavales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.